Bien, creo que estamos todos. Agradezco muchísimo la presencia, la oportunidad de juntarnos. Am, Empiezo por el hermano Humberto Laurino, anciano de la Iglesia del Parque, una iglesia hija de Independencia Nacional, nuestra catedral, como siempre le decimos. Sí. ¿Qué Catedral. tal, Amado? ¿Cómo estás? Gusto realmente con cada uno de los hermanos. ¿Cómo están? De Brasil, de Bolivia, de Argentina. Qué privilegio, el Mercosur aquí reunido. Humberto, quisiera presentar un poquito aquí a Carlos Vicio, que ya nos encontramos en el 2008 durante la celebración de los 100 años de las asambleas en Paraguay. Eh, Sí. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros en esta ocasión. Y también al hermano Eliseo Zúñiga, a quien lo tenía más en conocimiento a través de un libro suyo sobre la historia de las asambleas. En una ocasión, cuando había participado de un encuentro de coordinadores en Santa Cruz del Ministerio de BBN, en esa oportunidad, antes de salir en el aeropuerto, un hermano me dice, mira, te traigo un material de regalo que creo que te va a gustar mucho. Entonces, cuando recibí el material, agradecí mucho al Señor por este material, hermano. Estaba en ese proceso de preparación del libro de la historia de asambleas en Paraguay, así es que de mucha utilidad. Muchas gracias, don Eliseo, por estar con nosotros. Un gusto. Me alegra mucho, hermano. Y Gracias. dejo a tu cargo, Humberto, para la presentación de Javesmar, porque creo que lo conoces mucho más que Jeves Mar, ¿cómo estás, hermano? Realmente también es conocido a algunos hermanos de Argentina. Él estuvo compartiendo en Argentina también. Y ha sido mi compañero del seminario en Palabra de Vida. Ahí supimos que éramos de las asambleas de los hermanos. En Brasil le llaman casa de oración también. Y ha sido un placer. Llaves Mar, mucho gusto estar compartiendo con nosotros. Sí, es un placer, hermanos. Yo voy a hablar en portuñol, ¿ok? Es el lenguaje. Menos mal que entendemos lenguas. Bien, acostumbramos a iniciar nuestra charla siempre y lo grabamos, ¿verdad? Con una palabra de oración, poner un poco en las manos del Señor todo esto, que nos ayude también en la tecnología, que pueda ser lo más mejor audible posible, ¿verdad? En todo este proceso. Así es que agradecería, hermano Eliseo, si nos quiere dirigir en una palabra de oración. Con gusto. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos las gracias por este privilegio de ser hijos tuyos, siervos tuyos, Amén. y tener esta ocasión de reunirnos entre distintos hermanos de diferentes países, Señor, con el propósito siempre de honrarte y poder enriquecernos unos a otros en el conocimiento de la obra tuya a través de la historia, a través de los años en nuestros países. Por favor, que tú tomes en control la tecnología y todo este tiempo que vamos a compartir juntos la historia de la obra tuya en nuestros países. Por favor, bendice a cada participante y que en todo esto seamos edificados y tu nombre sea glorificado. Oramos dándote las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bien, pertenezco a las asambleas de hermanos aquí de la ciudad de Luque. Es una obra hija de Independencia Nacional, así es que creo que estamos en familia. El título principal de nuestro tema es hablar un poco de la presencia de las asambleas de hermanos en Sudamérica y el aporte que esto ha significado al avance de la obra del Señor en materia de misiones. Entonces, bajo el descriptivo del orden del día, como había pasado, creo que el desembarco en Sudamérica se da a partir de la puerta que se llama Argentina y como una suerte de orden de prelación, tiramos la carta hacia el hermano Carlos Vicio como historiador de las asambleas en Argentina y compartirnos lo que ha sido precisamente esta llegada, ¿verdad? De hecho que la obra ya arranca ya por 1827 aproximadamente en
Dublín, Irlanda, con el inicio de las primeras reuniones, hermanos, nombres como Mueller, John Nelson Darby, Hutchinson, en fin, un grupo que se ha reunido en el nombre del Señor con el deseo de rescatar aquello que ha sido siempre parte de la doctrina original de la iglesia, y ese nivel de culto sencillo donde el nombre del Señor está como prioridad por encima de todos los nombres. Esa ha sido un poco la inspiración del origen de las asambleas. Y bueno, el tiempo pasa y finalmente aquí Carlos nos va a contar cómo es la llegada a Sudamérica de la obra del Señor a través de los hermanos. Sí, nos tenemos que limitar cronológicamente hacia fines del siglo XIX, porque en Argentina ya había habido otros intentos evangelizadores y evangélicos, ya en la época independiente, y después también cuando, a partir de la caída del gobierno de Rosa, cuando empiezan a llegar las masas inmigratorias al país, hay otros grupos evangélicos que están llegando, pero más denominacionales. Hay que tener en cuenta que en 1867 en Buenos Aires se predica por primera vez en castellano con el metodista Juan Federico Thompson. Pero eso fue un gran adelanto, lo que hicieron los metodistas hacia los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, en 1880 ya tenemos a los hermanos bautistas, con el hermano que viene aquí a desarrollar la tarea de este grupo. Y en 1882, en la Argentina ya empieza don Enrique Ewing. Es un poco poético su viaje aquí, porque dice que él estaba allá en el Instituto Bíblico de Grattan Guinness en Londres, y que estaba preocupado de querer venir a un lugar, de ir a un lugar a servir al Señor, y que un rayo de sol penetró por la ventana de la sala donde él estaba, y ese rayo de sol posó sobre Buenos Aires, entonces entendió que tenía que venir. Y después también recibió una carta de un hermano, Federico Fletcher, de un hermano que muy posiblemente era presbiteriano. Y con eso se vino para acá. Y estaba sentado ahí en la calle Corrientes y Reconquista, sentado sobre su baúl porque desembarcó y no había nadie que lo estuviera esperando, estaba solo, no hablaba castellano para nada. Y dice que estaba allí sentado y pasa alguien, le pregunta y se presenta, y era este Fletcher que lo había invitado a venir. Así que a partir de ahí empieza todo un recorrido. Este hermano Ewing estuvo recorriendo Buenos Aires y vuelve a Inglaterra a promover la obra evangélica de los hermanos. Después viene otro viaje muy seguido, y ya en 1885 estaba dando vueltas por el centro de la provincia de Buenos Aires, pasa por las Islas Malvinas también y por Montevideo. Vuelve otra vez a Inglaterra, sigue promocionando la obra, y ahí después ya viene con su esposa y trae un carromato, un carro grandote que le va a servir para hacer trabajo de evangelización. Él, hay que tener en cuenta acá los intereses británicos de aquel entonces con el ferrocarril y el puerto de Buenos Aires. Allí había algunos creyentes que estaban trabajando también, que sirvieron de apoyo a todos los creyentes en general que venían al país. Y el ferrocarril le sirvió a este hermano Ewing, porque subía el carromato al vagón, iba recorriendo hacia el norte del país, y donde a él le parecía, paraban el tren, bajaba el carromato y seguía recorriendo, y después volvía a tomar el otro tren que le fuera más conveniente. O sea, él no fundó iglesias, pero viene y hace una tarea de difusión y de promoción, aquí en la Argentina y también allá en Europa, donde los hermanos se empiezan a interesar en venir aquí. Ya hacia fines del año 89, vienen ya dos hermanos que van a ser importantes en el desarrollo de la obra en Argentina, don Guillermo Payne y don Carlos Torres. Allí en el libro Centenario, cuando lo tuvimos que escribir, lo ponemos como la tríada, el trípode que se utiliza para el desarrollo de las asambleas en Buenos Aires y después en Argentina. Ewing, Torres y don Carlos Payne. El hermano Carlos Torres va a hacer una gran tarea en la ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo también
allí en la localidad de Quilmes. Y fíjense que siempre lo hacía donde había comunidades británicas. Don Guillermo Pey viene y recorre primero la provincia de Buenos Aires, va a Tandil, y luego se dedica a subir en sus viajes hacia Córdoba. Y siempre va buscando las comunidades británicas y después, a partir de ahí, comenzaba el desarrollo de la tarea evangélica en esos lugares. Don Carlos Torres hizo una gran tarea evangelizadora y en la sociedad bíblica también. Hasta prácticamente la década del 20 fue uno de los que lideraba el trabajo de la sociedad bíblica en Buenos Aires. Y al mismo tiempo, como el ferrocarril andaba muy bien en aquella época, usaba siempre el tren para ir hasta Quilmes y mantener también contacto con La Plata, pero de Buenos Aires a Quilmes, y allí es cuando se inicia lo que se conoce como la imprenta evangélica y también el hogar de niños de Quilmes. Eran dos obras que fueron apoyo del desarrollo de la tarea evangelizadora en Buenos Aires. En Buenos Aires, la obra, el primer lugar de reunión estaba en la calle Salado, cerca de lo que hoy es entre la cancha de Boca y lo que sería la plaza que está allí en la avenida 9 de Julio, hacia el fondo, en el Parque Lezama. Allí, en esa zona, se desarrolla la primera iglesia de los hermanos, el primer testimonio. Estaba un hermano como don Rosendo Souto Padre, que hizo una gran tarea también allí, y en ese lugar, don Irwin guardaba su famoso carro. También había algunas misioneras que habían venido y tenían lo que se llamaban la escuela pública, pero eran en los conventillos de aquella época. La obra en Buenos Aires alcanza una gran dimensión cuando en 1903 y 4 se desarrolla una campaña de cartas. Fue un ejercicio evangelístico que todos los hermanos siempre lo recordaban, porque duró 2 años, todas las noches, con una asistencia a 400 personas y muchas conversiones. Y esa tarea evangelizadora se realizó allí en lo que hoy es el terreno de Calle Brasil. Y ese terreno se compró en 1907 y quedó en nombre de la Fundación Mayordomo Cristiano con una ofrenda, una donación que hizo el hermano Taylor, que trabajaba también en el puerto de Buenos Aires. Entonces ahí se van fomentando y forjando un poco el inicio de la obra aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, y seguía recorriendo el interior del país y también haciendo viajes seguidos a Londres y volver para repetir su tarea. Lo hizo también asimismo en Montevideo. Y es un hermano que pasa como desapercibido pues, en el desarrollo de las iglesias. Pero allá por 1924 lo tenemos que estaba primero en la ciudad de San Luis, allí donde comienza la tarea también de los hermanos, y termina sus días en la localidad de Verónica, en la provincia de Buenos Aires. Allí fallece él y queda en el recuerdo. El hermano Payne, usando del ferrocarril, y siempre fíjense ustedes, como digo, usando el ferrocarril, no hablamos de la lancha evangélica ni del coche bíblico todavía. La lancha evangélica va a ser después el escape hacia la cuenca del Paraná y hacia las tierras cercanas a ustedes también. Pero Payne va a usar el ferrocarril y va a apuntar hacia el norte en la provincia de Jujuy. Hay hermanos que cuentan que don Guillermo Payne, cuando recorrió la provincia de Buenos Aires, después prácticamente visitaba obras que eran también de la Unión Evangélica y que hubo un entendimiento tácito. Los hermanos de la Unión Evangélica que iban a quedar ahí en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, trabajando intensamente, que ya estaban desarrollando su tarea, y los hermanos de las asambleas partirían hacia el norte, siguiendo toda la línea férrea, el ferrocarril central de Argentina. Llega allá a Jujuy, y allí también es importante la tarea que hizo. Siempre, al lugar que llegaba trataba de comprar un terreno. Compra un hermoso terreno, 3 cuadras del centro de Jujuy, donde está actualmente la iglesia más antigua de los hermanos, y predicaba continuamente. Todavía no estaba nada construido. Predicaba en la ciudad de Jujuy y en los alrededores, y siempre lo molestaban. No quería que predicara, que se parara en las esquinas. Compró un carrito
para tratar de, digamos así, de salir del apurón. Se paraba en una esquina, predicaba, y cuando lo venían a correr, se iba a la otra esquina, y así nunca lo podían pescar. Predicaba y se iba, hasta que una vez le tiraron una gallina en la cabeza, y según las crónicas de aquella época, le quedó una hendidura en el cráneo. Esa era la técnica de don Guillermo Pey. Siempre pensábamos misionero, venía de Inglaterra, con el apoyo del Fondo Misionero, Bath y demás, pero en realidad también llevaba una cámara fotográfica y agujas para dar inyecciones y sacar fotos. Y con eso en gran parte se mantenía también. Siguiendo la línea ferrocarril va a surgir la obra en Rosario. Allí en 1905 hay un esfuerzo también evangelizador y también un esfuerzo a través de la educación pública, de la escuela pública que había, de la escuela evangélica que hubo en Rosario en esa época. La obra también en Córdoba va a ser importante y va a ser casi en los inicios como la más importante del país, antes que la de Buenos Aires también en esa época. Y luego está hacia Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Pero no se limita ahí. Hay hermanos que lo visitan a Don Pey, organizan junto con el País y algunos otros hermanos más, organizan un viaje hacia Chile y hacia Bolivia. Cruzan todo el desierto de Atacama, llegan al lago Titicaca, recorren toda la zona de Bolivia. Hay un libro escrito por él y otro hermano también, que se llama Pioneros en Bolivia, que no está, entiendo que no está traducido al castellano. Y ahí está todo el desarrollo y fotos de aquella época también. El desarrollo de la obra o los inicios de la obra allí en Bolivia. Bueno, esto sería por ese lado, es decir, predicar, llegar, tomar el norte como punta de lanza, tratar de llegar a Chile, pasar a Bolivia, tratar de afirmar el testimonio. Ahora, la obra fue creciendo y aunque aparentemente no parecían muchas las iglesias, se multiplicaban bastante bien dentro de todo para allá en 1910. Y ahí surge lo que podemos llamar una estrategia, tal vez espontánea o tal vez premeditada de los pioneros que iniciaron la tarea. ¿Por qué? En 1907 llega al país la Stewart Company, que es la actual, aquí en Argentina ahora, Fundación Mayordomos Cristianos. Y llega con el motivo, manejado a través de los hermanos misioneros que estaban acá en el país, de las propiedades que compraban, ponerlas a nombre de la fundación, para que estuvieran al cuidado de esta fundación integrada por hermanos de confianza, ya que compraban terrenos en lugares que no se sabía qué iba a pasar, o que a lo mejor quedaban en manos de gente muy nueva en el Evangelio, y para cuidar el destino de estos bienes. Eso por un lado en lo que hace a los edificios. En 1910 están las primeras conferencias generales, que se van a hacer primeramente en Córdoba, Rosario, y después en Buenos Aires, y de manera definitiva pues en Buenos Aires. Pero fue importante el comienzo en Córdoba y en Rosario, estas conferencias generales, porque el propósito ¿cuál era? Dar enseñanza y mantener comunión entre todos los testimonios que habían surgido ya en Argentina. Otra cosa que marca también la estrategia de los hermanos coincide en 1910 con la aparición del Sendero del Creyente, publicación que salió hasta casi el año 1985 en nuestro país. Con el Sendero del Creyente se pensaba ahora consolidar de manera escrita la enseñanza que se estaba impartiendo a las iglesias. O sea que tenemos tres cosas. Digamos, el cuidado de los edificios, el cuidar de tener la comunión entre todas las iglesias en el país y la enseñanza escrita para consolidar la doctrina que se estaba enseñando en las distintas iglesias y marcar así una línea. Cuando nosotros queremos ver, y cuando algunos dicen, no, pero antiguamente no era esto, no hace falta más que mirar todos los escritos del Sendero del Creyente para ver que los hermanos tenían una línea en común, que no había nada que podía ser hoy contradictorio a lo que se está sosteniendo. Entonces, eso era hacia el norte. La otra línea de expansión se va a dar después de en la década del 20, que va a ser esencialmente un trabajo en el litoral. En el litoral crece mucho del lado de la provincia de Santa Fe. En lo que es la Mesopotamia es esporádico el crecimiento. Había otros grupos evangélicos, tal vez más relacionados por
por causas así de sangre, de nacionalidad, y entonces se ve que la lancha iba visitando las grandes ciudades del Paraná, remontaba el Paraguay, llega también en algún momento, como ustedes ya lo tienen acreditado, al Paraguay, a Asunción, bueno, pero no fue el fuerte de los hermanos. En la década del 30 en adelante surge lo que es el trabajo hacia la Patagonia. No había testimonio todavía en Mendoza, en San Luis había uno, pero en la década del 20, pero empieza el testimonio en Mendoza y luego va a empezar el trabajo de la Patagonia por dos lugares. A partir de los años 30 y 35 especialmente, hay dos hermanos que destacar en el sur, don David Morris y don Modesto García. David Morris va a hacer toda la zona cordillerana y don Modesto García va a estar trabajando en la zona atlántica, en la costa atlántica. Y eso es lo que va a ser las bases de lo que es hoy el desarrollo de la obra en aquel lugar. Después fueron apareciendo así espontáneamente otros grupos, pero ya estaba sentada la base de lo que tenemos en la Patagonia, especialmente en la zona del valle del río Chubut, sobre la antigua obra de los galeses. Allí también don David Morris va a trabajar mucho, ya que se podían utilizar los edificios de los galeses y predicar también en el idioma galés. Esto sería un panorama muy general. Después habría que ver, hay otras instancias más del desarrollo de las asambleas. No sé si ya se me fue el tiempo. Yo creo que estamos como en un ferrocarril, varios vagones. Y esto nos sirve, ¿verdad, Humberto? Como para poder encastrar un poco lo que es la continuidad de la obra hacia el norte. Ha sido, creo que, un punto de detonación Argentina, Buenos Aires, el ferrocarril, por lo que veo, ¿verdad? La plantación de obras. Y luego esto se va a ir conectando con Bolivia. Nos pasaron encima a Paraguay y va a Bolivia primeramente. Sí. Parece como que la estrategia, como estaba hablando el hermano Carlos, justamente estaba enfocada a ver aquello que era mucho más conocido. Tal vez Paraguay en esa época había salido de la guerra de la Triple Alianza, estaba en una situación bastante, digamos, muy deplorable en cuanto a la economía, en cuanto a la población y todo lo demás, pero el foco fue, digamos, desviado hacia Bolivia. Por lo tanto, creo que también tiene mucho que aportar, hermano, de parte de la historia y los detalles, ¿verdad? Yo creo que es muy, muy enriquecedor conocer estas cosas, porque saber de nuestras raíces, saber de aquello que motivaba a los hermanos a hacer tanto sacrificio en aquella época, sin mirar nada, ¿verdad? Como estaba comentando el hermano Carlos, ¿verdad? Un hermano que trabaja en el puerto, él no mezquina su dinero para comprar un terreno para poder utilizarse para la obra, ¿verdad? Y es muy enriquecedor ese tipo de testimonios, porque a nosotros también nos ayuda a reenfocar un poco nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero y todo lo demás para la obra del Señor. Tal cual, tal cual. Ha sido realmente un gran aporte poder leer este precioso libro titulado La Gran Conquista de don Eliseo Zúñiga, y nos pinta un poco lo que fue ese puenteo desde Argentina hacia Bolivia. Así es que el hermano Eliseo, muchísimas gracias una vez más por su presencia, y quisiéramos escuchar un poco de su parte lo que fue la llegada a Bolivia de las asambleas de hermanos. Con mucho gusto, hermano. Usted tiene el ejemplar, un ejemplar de la primera versión. Esta es la segunda. Pero esta también se acabó, así que estamos trabajando con la tercera edición. Bueno, gracias, hermano. Se levanta la cuarentena y vamos por allá para el libro. Muy bien, listo. Hacemos llegar. Bueno, como mencionó el hermano Carlos, el hermano Guillermo Payne es uno de los héroes en Bolivia, pues se lo reconoce así porque en julio del año 1895 salió de Córdoba juntamente con su esposa Elizabeth y unas 2 o 3 personas más que le acompañan, pero vienen a lomo de bestia hacia Bolivia. Entran por La Quiaca, que ahora es, bueno, es la parte argentina, y en Bolivia es Villazón. Entonces, siguen camino, por supuesto, de Herradura hasta llegar a la ciudad de Sucre,
a mediados de julio del año 1895. Sucre en esa época en realidad es la capital legal, digamos, de Bolivia, aunque ahora es La Paz por ser sede de gobierno. Bueno, cuando llega el año 1895, pues trae algunas cajas de Biblia. Entonces, en esa época debemos tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado de Bolivia prohibía todo otro culto, reconociendo al único a la religión católica. Entonces, ya el hermano Payne, junto con sus colaboradores, estaban infringiendo la ley, ¿no es cierto? Bueno, llegan así a Bolivia, porque un joven le cuenta a su tía y entonces la señora pues lo delata ante las autoridades religiosas católicas y de esa manera toman las cajas del hermano Guillermo y bueno, le obligan prácticamente a salir de Sucre. Tiene que salir de Sucre, uno de ellos es golpeado y todo esto acontece de modo que el hermano Guillermo Payne tiene que, ha de pasar algunos años en Argentina para volver nuevamente en el año 1898 a Bolivia. Y cuando él llega a la ciudad de Oruro, porque su propósito era llegar a la ciudad de La Paz también, llegando a Oruro encuentra que está ya el misionero bautista Archibald Ziki, ¿no? Archibald Ziki, él fundó una escuela mixta, era la primera escuela mixta en Bolivia y colabora con el hermano Payne, pues el hermano Payne instala una carpa y celebra reuniones durante 2 semanas a lo menos con bastante asistencia, pero allí tienen dificultades y entonces tiene que irse hacia Cochabamba. Luego, unos años más tarde, el año 2002, precisamente, vuelve con muchas dificultades por la región de, cruzando de la Argentina hacia Chile y como decía el hermano Carlos, pues llega a Bolivia atravesando Chile, el norte de Chile, y llega hasta el lago Titicaca, de modo que atraviesan el lago Titicaca y llegan a la ciudad de La Paz. Allí distribuye algunos ejemplares de Biblias y luego va a Cochabamba y en Cochabamba se instala su carpa nuevamente, empieza a predicar, tenía muy buena asistencia y el 21 de septiembre del año 1902, beatas y también algunos religiosos católicos instigan a gente campesina, les dan alcohol y otros para poder ir y atacar la casa del hermano Guillermo Payne con la idea de quemarlo en realidad. Y es así que se dirigen a su casa y sacan sus objetos, muebles, ropa y en media calle encienden una hoguera para matar al hermano. Pero allí aparece un señor apellidado Terrazas, a quien por los centros mineros había conocido el hermano Guillermo Payne, y este hombre era un hombre grande, corpulento, empieza a distribuir, a repartir muchos golpes a todos los que atacaban al hermano Guillermo, y entonces llegó felizmente un destacamento del ejército que impidió que el hermano Guillermo Payne fuese muerto en aquella ocasión, el 21 de septiembre del año 1902. Pero se le dio 24 horas para poder abandonar el país. Así que el hermano Guillermo Payne regresa recién en el año 1920, me parece, a Bolivia. Tenía lindos planes, pero lamentablemente, siendo que él había enfermado, tenía mal de altura, tenía otras enfermedades,
de años pasados y muere en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, esto, pero después del año 1902 hasta 1911 no hay misionero de los hermanos en Bolivia. Es cierto que en el año 1906 está la iglesia de, a ver, hay otra iglesia, es cierto, hay otros misioneros de otra denominación que llega en el año 1906, pero fue recién en 1911 que llegan a Bolivia el doctor Jorge Hamilton. Jorge Hamilton con su esposa Isabel, le acompañan Cristian Burgess y también Roberto Roudon y su esposa Alice. Lamentablemente el hermano Roudon enferma de fiebre tifoidea unos años más tarde y muere en la ciudad de Oruro. El hermano Roberto Roudon había aprendido muy bien el quechua, de modo que él podía predicar en diferentes poblaciones fuera de la ciudad de Sucre, también visitaba la ciudad de Potosí, recorría casi por muchos lugares, llegando hasta La Paz, Oruro, distribuyendo las escrituras, distribuyendo Biblias, Nuevos Testamentos, y es allí donde también hay otras personas que empiezan a aprender esta tarea tan importante como es el colportaje. Después del doctor Hamilton y Roudon, en 1911, por supuesto, llegan otros misioneros más tarde que han de colaborar, han de continuar la obra y se dirigen la atención de los misioneros a Potosí. El hijo del doctor Jorge Hamilton, vale decir, el hermano, el misionero, ahora se me va el nombre, el hermano Percival Hamilton, muy conocido en la Argentina, por supuesto, porque allí me parece que falleció. Él empieza la labor en la ciudad de Potosí, en Potosí. Ya ellos prácticamente han celebrado ya también el centenario de la obra ahí en la ciudad de Potosí. Posteriormente se va abarcando la obra hacia la ciudad de Santa Cruz, donde, por supuesto, el hermano Hamilton, luego está los esposos Turner y hay algunos más que han de trabajar también está Horn, don Pedro Horn y su esposa Mima, quienes trabajan en la ciudad de Santa Cruz. Posteriormente se van hacia el norte y trabajan en la ciudad de Montero. Y así va avanzando la obra del Señor en las diferentes ciudades capitales principalmente, pero el enfoque de los misioneros es principalmente en el departamento de Potosí. De modo que la obra se extiende en la ciudad, pero también hacia las provincias, especialmente en la parte, en unas 3 o 4 provincias del departamento de Potosí, donde la obra se extiende hacia los hermanos quechua. Por ejemplo, están el hermano Percival Hamilton, el doctor Roger Brown, quien predicaba en quechua, su esposa cantaba, le acompañaba, y aún conservamos algunas grabaciones para la radio, pues se emitían algunos programas, unos mensajes, tanto en Potosí como también en la ciudad de Oruro. En fin, posteriormente a esto fue recién en los años 60 que la obra del Señor empieza aquí en la ciudad de La Paz, cuando el hermano Samuel Lander viene a trabajar, pero por motivo de salud y porque en la ciudad de Cochabamba estaba ocurriendo un fenómeno. La señorita Luisa Stetter empezó a trabajar con niños, con niñas, con mujeres, pero empezaron a llegar hermanos del interior, varones, y entonces se vio en dificultades porque no había un varón que pudiera atender, llevar adelante la obra. Informado de esto, el hermano Samuel Lande
deja la ciudad de La Paz y se dirige a Cochabamba, donde empieza la labor, continúa la labor que había empezado la hermana Luisa Esteter con los niños y señoras, y de esa manera empieza la obra en la ciudad de Cochabamba. Ahora, tienen que pasar algunos años para que en La Paz el hermano Guillermo Cotton, a fines más o menos del año 65, bueno, él visita la ciudad, tiene intenciones de irse a su país, siente, parece, algunas dificultades, algún peso, digamos, tal vez. Muy bien. Entonces mencionaba que el hermano Guillermo Cotton, misionero inglés que trabajó un par de años en Potosí, tiene la intención de regresar a su país. Así que viene a la ciudad de La Paz. Pero desde el Alto de La Paz hay una vista para la ciudad, una vista tremenda, y él recuerda un texto en Mateo capítulo 9, donde dice que el Señor Jesús, mirando las multitudes, las vio como ovejas que no tenían pastor. Visita algunas iglesias denominacionales y nota que la enseñanza es bastante deficiente en ellas. Por tanto, él, en vez de continuar o retornar a su país, él decide quedarse en la ciudad de La Paz, instala una diminuta oficina del centro bíblico, donde se propone distribuir los cursos de Emaús. Es allí donde conozco a un grupito de jóvenes y a él prácticamente en la calle, y me invita a compartir con ellos. Y desde entonces empieza a publicitar Emaús, los cursos Emaús. Al año siguiente llega el misionero, otro misionero que es Wes Stephen, con un equipo de jóvenes misioneros norteamericanos, y visitan casas, van al mercado, invitan a la gente, después se celebra campaña evangelística, en fin, se empieza una iglesia, y esta es la que actualmente se llama la iglesia Betel, tiene un gran edificio, etcétera. Es una de las iglesias principales aquí en la ciudad de La Paz. Pero lo interesante del hermano Guillermo Cotton, antes de irse a la Argentina, a Villa María, porque estuvo un buen tiempo allí, él tiene la visión de poder empezar obras en otros lugares, empezando en la capital del departamento del Beni, que se llama Trinidad, en la ciudad de Trinidad. Y allí coordina un trabajo interesante, invitando a hermanos de todo el país para que participaran en el trabajo evangelístico en la ciudad de Trinidad. Al siguiente año hace otra labor en la ciudad de Oruro, y es allí donde empieza justamente otra asamblea, y el que habla juntamente con la esposa se traslada para continuar, consolidar esa labor. La Amazonía, que queda al norte de Bolivia, que colinda con el Brasil en la parte oriental y norte, y con la parte occidental con el Perú. Esto se llama Pando, es el departamento de Pando. Allí, don Ned Mejar, juntamente con su esposa Flora Mejar, Flora era israelí, de origen israelí, inglesa, ellos contraen matrimonio aquí en Bolivia, bastante jóvenes, en los años 50, y entonces ellos trabajan en el sur del país, en la frontera prácticamente entre Bolivia y Argentina, que es Bermejo, y también en Bermejo y también en Villamontes. Pero después de años de labor en esos lugares, en esas dos poblaciones, siente el llamado del Señor para trabajar en el
extremo norte de Bolivia, que es Pando, porque nota que hay necesidad. Por supuesto, hace un viaje para observar, conocer el campo y decide en la voluntad del Señor trasladarse allí y empezar una iglesia, pues solamente habían allí de los amigos, un grupo pequeño de los amigos que no tenía mucho impacto en la población, y es así como empiezan a trabajar visitando pueblo tras pueblo y ubicándose en la misma capital del departamento del Pando, la ciudad de Cobija. Y es así que don Ned y la hermana Flora también viajan por los ríos utilizando una embarcación, un hombre tan multiuso que se puede decir. Él empieza a construir locales de madera, edificios pequeños de madera, donde pueda congregarse las personas. Un trabajo tremendo que don Ned Mejar realiza juntamente con su esposa. Posteriormente llegan algunos misioneros suizos como Federico Winkler y su esposa Marlies. También está otro hermano, Alberto Oberholzer, su esposa Ruth, también suizos, y algunos otros misioneros más. Eso en la parte norte, pero estamos hablando de la década del 60, más o menos el año 1965 es que don Ned se traslada a aquella región de... bueno, hay tanto que poder contar, pero hay algunas cosas muy interesantes que ocurren en la labor misionera. Por ejemplo, los misioneros observan que, siendo que ingresaron por la Quiaca, la frontera argentina-boliviana, Villazón, y hay una población cerca que se llama Tupiza, ellos dicen, pero bueno, siempre pasamos por allí, pero no hemos hecho labor allá. Y pues invitan al hermano Samuel Williams de la Argentina, también es un misionero, y celebran una reunión, una serie de reuniones evangelísticas en Tupiza. El dueño de casa, donde alquilan ellos, tenía espacio más o menos como para hacer una reunión, pero solicitan tumbar una pared para tener un espacio más grande, un salón más grande. Así que preparan ese salón y el dueño de casa, don Enrique Bazán era el nombre, don Enrique Bazán observa y dice, estos misioneros, ¿cómo es que no tienen ni una cruz, no tienen ni una imagen, ningún santo? Yo les voy a prestar, dice él. Y tiene esa intención porque asiste a la primera reunión, pero los hermanos cantan algunos himnos y luego el predicador expone el mensaje del evangelio y él se olvida de los cuadros y de las imágenes y de todo ello porque se da cuenta que la fe cristiana verdaderamente es más una relación con Dios mismo y no tanto una religión. Y bueno, lo interesante es que don Guillermo Cook, otro misionero que trabaja en aquella región, juntamente con otro misionero, don Alberto Randall, quien era también joven en esa época, los entrena prácticamente a poder distribuir Biblias. Así que don Alberto Randall aprende de don Guillermo Cook y don Enrique Bazán, boliviano, dueño de casa, aprende de esta labor tan interesante, tan importante como es la distribución de Biblias, la venta de porciones de la Biblia, Nuevos Testamentos, Biblias, etc. Y resulta ser que el hermano Enrique Bazán llega a ser el primer colportor en Sudamérica. Sociedades Bíblicas, primeramente británica, ¿no es cierto? Y después es Sociedad Bíblica Boliviana, y el hermano se jubila años después en Sociedades Bíblicas y es reconocido por su labor de colportor en Bolivia. El hermano don Francisco Haggerty es uno de los misioneros que era también muy amigo de don Ned Mejar
ellos decían que eran como uña y carne, ¿no? Los dos amigos, porque ellos tuvieron experiencias tremendas, muy jóvenes, solteros todavía, en la obra misionera. Pero donde, aunque también trabaja por Villazón, en la ciudad de Uyuni, pero trabaja mayormente en la ciudad de Santa Cruz, en compañía, por supuesto, en colaboración de otros misioneros como don Pedro Horn, don Gordon Turner y algunos más, pero él siempre tiene una visión bastante amplia, mira las provincias y visitan a lomo de bestia muchos lugares en el norte cruceño, ¿no? Para visitar muchas poblaciones, en especial de gente quechua que se había trasladado, había migrado hacia Santa Cruz. Entonces a estos los llamaron colonizadores, pues ellos, el gobierno les dotó de tierras para que pudieran cultivar. De modo que un creyente, don Francisco, tuvo la información de que había una familia que se había trasladado de creyente de Potosí hacia una de esas poblaciones del norte cruceño. Así que él empezó a visitar, el hermano empezó a, siendo que tenía tantos otros contactos, entonces empezó a testificar y es así que se empezaron varias iglesias en las provincias del norte de Santa Cruz. Así que don Francisco tuvo tremendo impacto en su labor en aquel departamento. La cantidad, Tenemos también, sí, la cantidad de detalles tan enriquecedores, ¿verdad? Por el testimonio. hay mucho, sí. Sí. Digo, notable cómo el Señor fue llevando todo esto de manera a levantar personas, generar oportunidades a pesar de las adversidades, la obra de la evangelización, la plantación de semilla del evangelio se ha dado a pesar de, diríamos, las condiciones ambientales y la adversidad. Es una cosa tremenda que si lo pudiéramos compendiar en una hora, es un imposible perfecto, pero inclusive pienso el caso de la guerra entre Paraguay y Bolivia, Bolivia-Paraguay, ha sido también de ambos lados de la trinchera una presencia de la Asamblea de Hermanos. Claro que sí. Sí, hermano, sí. Qué bueno que lo menciona. El doctor Jorge Hamilton estuvo a kilómetros de la misma línea de fuego, ¿no? Y juntamente con su esposa instalaron una carpa donde por las noches podían servir un vaso de cocoa caliente y también les servía a los soldados para poder escribir cartas tal vez a sus familiares, a sus parientes. Otra cosa es que siendo médico, él podía ayudar también a los heridos. Y también el doctor Percival Hamilton, estando allá en Tarija, en la ciudad de Tarija, y el hermano Ernesto París, ellos podían observar muchos heridos que eran evacuados de la línea de fuego hacia el interior, vale decir, Tarija y otros lugares, donde por supuesto ellos podían atender a esos enfermos también. Sí, en el conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia, pues también estuvo la presencia de misioneros, en este caso del doctor Jorge Hamilton. He escuchado hace años atrás a un oficial del Ejército de Salvación, era el coronel Neri, me parece, quien en una ocasión dio un testimonio en una reunión de varias iglesias, dio un testimonio cómo había conocido él mediante un misionero de los Hermanos Libres, ¿no? Es así como mencionó, y se refirió al doctor Jorge Hamilton. Y por supuesto, hay otros testimonios también. Por ejemplo, uno de los ancianos que conocí en la ciudad de Potosí, calle Chuquisaca, el hermano Carlos Vicio visitó en una ocasión, justamente se había convertido allí en la guerra del Chaco y conocido al doctor Jorge Hamilton,
cada vez que él compartía la palabra del Señor, tenía que mencionar alguna anécdota de su participación en la guerra del Chaco. Interesante, interesante. Bueno, Bien, sí, podríamos hacer un salto, ir hacia Brasil. Entonces, como dueños de casa, seguramente, Humberto, podemos darle un redondeo al final, ¿verdad? Humberto, Exactamente. el hermano Sí. Javier. Ok, Javesmar, estás ahí y queríamos escuchar un poco cómo es el testimonio de los datos que estuviste juntando, de cómo comenzaron nuestras iglesias, nuestras asambleas en Brasil. Así que si puedes dar una información, por favor, te agradeceríamos. Sim, eu entendo quase tudo de espanhol, né? Pero não sei falar muito bem. Vou tentar hablar portugués. Si hay alguna palabra que no es entendible, lo voy a tratar de traducir. Okay. Muito obrigado. Graças. Okay, Irmão gracias. Carlos. eso, yo tengo ese libro. Muito precioso. Le guardo com muito carinho. Ah, de Carlos Vicio. Carlos Vicio, a história de los hermanos en Argentina. La iglesia de los hermanos en Brasil empezó sin ningún misionero. Algo muy diferente de otros países. Cerca de 1855, llegó acá un misionero escocés llamado Robert Calley, un médico misionero. Dr. Robert había sido expulso da Ilha da Madeira, en Portugal, y se quedó acá en Brasil. Y havia em Brasil um comportor, um representante da Sociedade Bíblica Britânica chamado Richard Holden. E a primeira igreja evangélica em Brasil foi iniciada, empezada por hermano Robert Calley, na cidade de Rio de Janeiro, em 1855. Pero hermano Holden mantenía contato con los hermanos, sus parientes, padres en Reino Unido que habían conocido el trabajo de los hermanos. Y se encantó con la doctrina, con la cuestión de no haber o clericalismo, y se fue de Brasil, pero él era muy querido, y manteniendo contato con los brasileños, algunos de ellos que sintieron un deseo de se reunirem como los hermanos. La primera reunión, y Richard Holden no se quedaba más en Brasil, había ido para Reino Unido. Então, a primeira reunião de uma assembleia em Brasil foi em 7 de julho de 1878, em uma localidade em Rio de Janeiro. Hasta hoje, a assembleia existe, e o trabalho de los hermanos em Brasil está agora em julho, se completar 142 anos. 142 anos em Brasil. 18 anos depois do início em Rio, e o trabalho já havia se espalhado. Como é que se diz espalhado, Berto? Esparcido. Esparcido.
sido a província de Minas Gerais, São Paulo, em minha província, Espírito Santo. Por isso eu sou mais santo um pouquinho, porque sou de Espírito Santo. Se nota, hermano, se nota. Em la cidade de Vitória. Ok. Sim. Então, com a chegada de irmão Maquiné, houve um grande impulso de evangelização. Ele tinha um método de treinar obreiros brasileiros, os irmãos. Muitos eram analfabetos, não sabiam ler. Então, ele tinha algumas escolas temporárias de ensinança bíblica, ensinança também de leitura, alfabetização, e isso deu um grande impulso ao trabalho no Brasil. Então, há muitos detalhes. O trabalho a partir do Rio de Janeiro se espalhou. Em 1800, o Brasil era um país rural. A maioria das pessoas estavam em las zonas rurais. E há o surgimento de muitos trabalhos à medida que as famílias se iam em busca de trabalho, se quedavam nas haciendas e se começava um ponto de pregação. E hoje há no Brasil muitas igrejas que começaram assim, com essas famílias que iam de uma cidade a outra em busca de trabalho, de uma vila, e evangelizando, e o trabalho se avançou. Depois vieram outros missionários, principalmente do Reino Unido, e assim nós hoje temos cerca de 700 assembleias, a grande maioria em la região sudeste, que são os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Temos aqui alguns livros. O primeiro livro em português sobre nossa história foi este, de um irmão de Rio de Janeiro, que já está com o senhor, irmão Silas Filgueiras. Seu padre tinha uma escola, e a partir da escola, em las cidades que havia essas escolas, inclusive acá em Vitória do Espírito Santo, começavam igrejas evangelizando os alunos, enfim. Este é outro livro que conta a história do movimento dos Irmãos do Brasil. É um livro, no Brasil não, no mundo, né, no Reino Unido, e também um pouquinho nos Estados Unidos. O título original é Family Matters. Aqui foi traduzido em português, eu publiquei há alguns anos. Em comemoração aos 140 anos, 2 anos atrás, ayer? Atrás. Atrás. Fizemos esta Bíblia, uma Bíblia comemorativa de 140 anos de los hermanos em Brasil. Em la parte primeira, há um resumo da história. E há aqui uma listagem de todos os obreiros, todos os missionários estrangeiros que vieram a evangelizar o Brasil. São 112 irmãos. Há algumas fotos. A seguir vem o texto bíblico e, ao final, temos aqui o nosso cancioneiro, que é o mais antigo da língua portuguesa no mundo. Há muitos anos. Então, é o missionário Stuart Edmundo Maquiné, que chegou ao Brasil um bom tempo
depois que começou o trabalho, ele trabalhou muito com literatura. A primeira Bíblia explicada com anotações em português foi ele que publicou. Ele o irmão Maquiné, era um profundo conhecedor, conhecia as línguas originais, em especial o grego, e ele fundou uma publicadora, a primeira publicadora evangélica do Brasil. Pena que se acabou. Então, nossa história é um pouco diferente de outros países. Eu tenho me dedicado a pesquisar a história. Acá em Brasil é muito difícil, porque não há registros. Os missionários não deixaram registros. Me gusta muito conhecer. Este aqui é um livro com a história dos irmãos em Angola. É muito recente. Então, me gusta muito pesquisar e conhecer. E hoje pude conhecer um pouco da história em vossos países. Me empolga muito, porque a forma como começou é diferente, pero a maneira que Deus trabalhou, elas mesmas. Irmãos e irmãs que amavam ao Senhor, que só faziam uma coisa: falavam de seu Salvador. Não muito com simplicidade, mas com muito coração. Não sei se os irmãos gostariam. Me permitam só falar sobre um vídeo que eu produzi para a Conferência Mundial de los Hermanos. É um vídeo que há uma versão em inglês, em português e em espanhol. Deixa-me ver se consigo rodar um pouquinho apenas. Brasil, el quinto país más grande del mundo, posee un territorio de 8.5 millones de kilómetros cuadrados y abarca el 47% del territorio de América del Sur. Ok. Depois vou enviar o link deste vídeo ao irmão Humberto e ele les remete. Irmão Amado, seu microfone está quitado. Amado Torres, não le ouve. Su microfone está mudo. Ahora sí activé mi... Javesmar. Sí. Javesmar, una consulta. ¿Ustedes tienen contacto entre todas las asambleas de los hermanos en Brasil? ¿Cómo se contactan? ¿Hacen conferencias, reuniones? ¿Cómo es la comunicación entre ustedes hoy? A dificuldade em Brasil aqui é o tamanho do país. É um continente. Sim. Isso tem dificultado um pouco a organização. Não temos uma entidade como FEMA. Aqui não existe. Lá o contato é feito através de entidades missioneiras que há em alguns pontos de Brasil. Então, há congressos para onde nós outros nos dirigimos e mantenemos um contato, comunhão. Eu predico em várias assembleias do Brasil, a convite. Sou anciano em uma igreja, junto com 12 irmãos, pero tenho esta liberdade de sair a predicar. Então, o contato hoje está muito facilitado por as redes sociais, Facebook,
com a quarentena por causa do Covid, tem muitas lives, cultos online. Domingo eu predicarei para uma assembleia a 2.000 quilômetros daqui. Estarei predicando aqui com eles, como estamos acá. Então, a comunicação, temos uma impressão, um boletim de los obreiros, que circula em todo o território, entre as assembleias, com notícias da obra missioneira. Então, é assim que temos comunicado. Há muitos, uns 4 grupos de WhatsApp de entidades missioneiras e temos um grupo de WhatsApp de los missioneiros em Brasil. Okay. E a obra missioneira em el estrangeiro, um missioneiro brasileiro começou o trabalho de los hermanos em uma ilha em São Tomé e Príncipe, na África. Então, temos esse privilégio de ter a primeira igreja de los hermanos em São Tomé e Príncipe, começada por um brasileiro. Ok, Humberto? Fantástico, Javesmar. Amado. Qué lindo poder ver cómo Dios tiene un plan tan sincronizado, ¿verdad? En el avance de su obra, levantando personas que nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Y generando los recursos. Paraguay prácticamente allá a finales de la guerra, 1875, arribando hacia 1900, quedaron en pie, según las estadísticas, algo así como 150.000 personas, otros hablan de 200.000 aproximadamente al final de la Triple Alianza, ¿verdad? Y entrado en 1900 era una población diezmada, un país casi destruido todavía, en reconstrucción, tanto el tejido social como la arquitectura del país. Pero notable cómo Dios ya estaba poniendo en el corazón de un joven de 14 años en Nueva Zelanda, llamado Alan Smith, el deseo de alcanzar con el evangelio a un país chiquito en el corazón de América llamado Paraguay, ¿verdad? Jugando con otros amigos en el barrio, finalmente recibe un disparo de arma de fuego en el lado izquierdo del ojo, pierde el ojo ese lado y un ojo de cristal. Y rondando 1907, este muchacho llega muy joven, 24 años aproximadamente, llega a Argentina, aprende el idioma en compañía de otros misioneros ya ahí en el centro de Argentina, Córdoba. Y en 1907 hace un viaje de exploración, pasa el río de este lado, llega y le da la bienvenida a una gran revolución. Obviamente, entre 1900 en adelante, entre revoluciones, contrarrevoluciones, azonadas, levantamientos, ese era el pan de cada día prácticamente, ¿verdad? Y bueno, por un milagro él logra cruzar nuevamente hacia lo que hoy es Posadas, ¿verdad? Finalmente regresa a su PC ministerial y finalmente se predispone a venir de forma definitiva en 1908. Se habla del último día del mes de agosto, cuando él arriba al puerto de Villeta. En ese tiempo era Villeta, diríamos, el puerto oficial todavía. Y llega una noche muy fría, lluvia, invierno, y a partir de ahí se establece, ya arribando a Asunción, y comienza con el ministerio, que es el hecho de predicar el evangelio. La situación política, social no era nada agradable, nada amable. Personas a quienes él testificaba hoy, al día siguiente veía tendida en la calle como resultado de las revoluciones continuas. La obra avanzó en 1914, él mira el río como una
carretera, una autopista, ¿verdad? Como para poder circular. Era hijo de un carpintero mercante, por lo tanto el tema de la navegación estaba en su sangre, ¿verdad? Y bueno, ora al Señor, proyecta la posibilidad de construir una embarcación. 1914 llega a unos fondos de ayuda de Nueva Zelanda, construye un primer barco, una pequeña embarcación, que apenas de 8 metros con 38 de largo y 1 metro con 98 de ancho. Y esto lo utiliza río abajo, arriba, las proporciones y las condiciones de la embarcación no le permitía hacer viajes muy largos. Así es que el mayor trayecto lo cubrió en algo así como 700 kilómetros río arriba, en una navegación siempre como punto de centro de ministerio Asunción, ¿verdad? La obra avanza, se convierte en personas. Toda la carta de información ministerial él la envía a Argentina y al mes eso se convierte en un boletín informativo de misiones que se llama El Sendero del Creyente. Él enviaba la carta a Argentina y eso le regresaban como un boletín informativo de todo el avance de la obra en Argentina, también aquí en Asunción, en Paraguay, y se reporta información de Bolivia también en ese boletín. Doy gracias a Dios que ha llegado a mis manos una colección que cubre prácticamente desde 1909 hasta el 21 aproximadamente de la colección del Sendero del Creyente, y esto ha servido como un rastreo y una trazabilidad de lo que ha acontecido en ese tiempo en Paraguay. Paraguay ha tenido, yo creo que una entrada romántica ministerialmente hablando, ¿verdad? 1914, Alan Smith, hijo de un carpintero mercante, ora al Señor y ve el río como la posibilidad de avanzar con la obra, puesto que las obras viales, las condiciones de comunicación en el país eran prácticamente nulas. Sociólogos e investigadores del tiempo reportan que llegar de Asunción a la ciudad de Encarnación en carreta era entre una semana a 10 días aproximadamente. Por lo tanto, las condiciones de circulación o de transporte eran realmente muy precarias, muy difíciles. Y Alan Smith, en 1907, después de haber hecho un viaje de exploración a Asunción, en 1908 llega definitivamente. Un año después, en 1909, va a llegar su compañero de ministerio, John Ross, otro joven también de unos 25 años, para acompañarlo en la obra del Señor. La obra avanza, se dedican a la predicación del Evangelio, utilizan la pequeña embarcación para desplazarse norte y sur de Asunción, van predicando a la ribera del río y obviamente esto va avanzando. En 1918, él encara el proyecto de la segunda embarcación. La primera embarcación la llamó la Aurora, y fue una embarcación pequeña de madera con un pequeño motor diésel. Y la segunda embarcación del 1918 ya tuvo, vamos a decir, unas dimensiones mayores, una arquitectura más llamativa, más imponente, diríamos, 16 metros de largo por 3,5 de ancho, y aquello prácticamente era una biblioteca flotante, era un centro de aconsejamiento de personas. Llegaron hasta Corumbá, Brasil, en el norte, zona del Mato Grosso, y hacia el sur llegaron hasta la ciudad de Pilar, donde fueron predicando, y lógicamente la obra avanzó de Asunción más hacia el norte, hacia la zona de San Pedro, Concepción, tocando la ribera del Chaco también. No incursionaron mucho sobre el Chaco, pero más bien sobre la región oriental. De allí la obra avanza, se alquila un pequeño local en la ciudad de Asunción, en lo que hoy son las calles de Chile y Mandubirá, donde está el actual Hotel Excelsior, y era básicamente el PC, un pequeño local alquilado de donde ellos
incursionaban con la obra en los barrios de Asunción. Un hombre de nombre José Duré se convierte también en la capital, motivo de la predicación del Evangelio un día domingo. Este es oriundo de la ciudad de San Pedro, en el norte, a unos 150 kilómetros aproximadamente de Asunción. Él acepta a Cristo acá y después de 15 días de su estadía, él dice, no, tengo que ir a predicar al norte, y le dicen los líderes, bueno, pero no tenés las condiciones, puesto que tenés que conocer más de la palabra. No, yo necesito hablar del Salvador y contar a mi gente de cómo conozco a Dios en mi corazón, en mi vida, íntimamente. Bueno, él hace caso omiso a la sugerencia, finalmente viaja al norte, comienza a predicar el evangelio allá, y la obra se expande a partir de este testimonio del hermano José Duré. Él compra un terreno, dona para la obra, y lo que oficialmente se va a convertir en la primera construcción de la Iglesia de Asamblea de Hermanos en el norte. 1937, avanzamos con la obra, tanto en el norte, San Pedro, Santaní, la zona de San Lorenzo, que es una ciudad que está aproximadamente a unos 20 kilómetros de Asunción, la ciudad de Luque, en la que vivo, también está a unos 15 kilómetros aproximadamente, la ciudad de Areguá, es donde está el lago de Ipacaraí, es el lugar donde el hermano John Ross, el compañero de Alan Smith, incursionó también con la obra, evangelizando la zona, y se cuenta que había obsequiado una Biblia a un expresidente de la República en la ciudad de Areguá. Estoy rastreando todavía esa Biblia, que seguramente estará en la biblioteca de aquel presidente, ¿verdad? La obra se expande, avanza hacia el norte, va hacia la zona de Yaguarón, que es una ciudad que está aproximadamente a unos 40 kilómetros de la ciudad de Asunción. Y en 1937, los hermanos ven la necesidad de armar algo parecido a lo que compartió Carlos en Argentina, como una central que aglutine un poquito en materia de organización, de la tenencia de las propiedades de las iglesias, de tal forma que eso tenga una custodia legal, no precisamente mirando a una suerte de convención o algo por el estilo, porque se mantuvo esa originalidad en la organización de asamblea de hermanos no convencionales, sino que más bien para tener una legalidad jurídica, diríamos, ante el gobierno nacional. Entonces se funda y se instala, se legaliza, se funda lo que es la institución evangélica en el Paraguay. A partir de esta organización, entonces se centraliza lo que es la ayuda financiera para la construcción de los templos, la compra de materiales y todo lo que tenga que ver con la ayuda a las misiones. Tal es así que el hermano José Duré, quien había iniciado la obra hacia el norte, era lisiado de una pierna como resultado de unas confrontaciones de la revolución que era muy común en ese tiempo. Recibió una ofrenda para la compra de un carro polaco, de tal forma que él pueda incursionar también en la evangelización en esas picadas. La compra de materiales en todas las iglesias que iban a ser construidas prácticamente se centraliza desde esta organización. En 1937 se inaugura el primer templo de las asambleas de hermanos en la ciudad de Asunción, que es el que se encuentra en la calle Independencia Nacional. En la esquina se compra la primera propiedad. Una anécdota muy interesante, puesto que vivían allí unas hermanas propietarias de esa esquina, la hermana Damiana Soto y del Pilar, madre e hijas. Ellas dijeron, bueno, conocemos al Señor como nuestro Salvador personal y tenemos el deseo de ofrendar ambas propiedades para que se pueda levantar el primer testimonio de construcción allí. Entonces los hermanos de la institución dijeron, vamos a aceptarle una ofrenda, que es una de las propiedades, pero la otra propiedad la vamos a pagar.
y la vamos a pagar de tal forma que ustedes puedan estar viviendo aún en la segunda propiedad, mientras que en la primera, la de la esquina, es el lugar donde vamos a levantar el templo. Y fue así que finalmente se llegó a ese acuerdo, siguieron viviendo las hermanas allí hasta el final de sus días, y hoy se levanta aún como un testimonio vivo en esa esquina la primera edificación de las asambleas de hermanos. Una vez que la segunda lancha, el Alba, cumplió su misión porque aún tenía un casco de madera y su vida útil había llegado a su final, se compra la tercera embarcación ya con un casco de metal. Se le llamó la lancha El Mensajero, y con esto sí se llegó más fuertemente a la zona sur del país, aunque por tierra, curiosamente por tierra, el sur del país seguramente ha sido el menos alcanzado en materia de edificación de templos. No así el norte, donde se ha insistido bastante y la obra se ha expandido hacia ese sector. Pero con la lancha El Mensajero se ha podido llegar para fortalecer a los hermanos en materia de estudio, la repartición de materiales literarios, y entonces ha sido una herramienta muy útil. El río ha sido el principal, vamos a decir, vehículo de navegación o tramo de navegación para llegar con la obra del Señor. La abuela de Humberto Laurino, precisamente una mujer que fue alcanzada en el tiempo de 1920, si no estoy equivocado, Humberto. Es un testimonio muy lindo. Sí. Humberto me ayude un poco en las memorias en esta parte. Sí, y también el local donde se había puesto se construyó la primera iglesia en Asunción, también era de pariente de mi abuela, que fue ella la que fue y habló con esta familia a hacer ese acuerdo de que estén pagándole en cuotas hasta que ellos mueran, ¿verdad? Hasta que ellos partan. Y evidentemente así el Señor lo hizo, ¿verdad? Es muy significativo cómo Dios actúa y obra, ¿verdad? Cómo fue obrando a través de la historia en todos los países. Y yo creo que es muy enriquecedor porque si bien no tenemos nosotros un denominacionalismo, nos preservamos y nos mantenemos en el tiempo con las prácticas, la sencillez siempre, la predicación de la palabra de Dios, el partimiento del pan, la cena del Señor, todos los domingos, y también algunos distintivos que nosotros lo mantenemos. Ahora, es tan interesante porque dentro de todas las, digamos así, denominaciones, aunque nosotros no somos una denominación, somos, digamos, la única que se ha preservado con una doctrina mucho más sana en el tiempo, ¿verdad? Y esa característica, por ejemplo, es muy interesante porque justamente los tiempos que vivimos ahora, donde vienen esas olas y esas ondas de las doctrinas y los movimientos y todo lo demás, igual en nuestras asambleas se mantiene, o por lo menos no le ha causado mucho daño, ¿verdad? Y creo que en ese sentido tiene mucho que ver justamente tanto con la historia, así como también tiene que ver con lo que es darle a la palabra de Dios el lugar prominente que ella realmente la tiene, que es darle como autoridad en todo sentido, ¿verdad? Por lo menos de la historia, de lo que nosotros podemos mirar y oír, está relacionado directamente con esa parte. Ha habido mucho compañerismo también con hermanos del exterior, tanto de la Gran Bretaña como de Nueva Zelanda, mucha ayuda. Un hermano emblemático en el sentido del aporte que ha dado a la obra y el empuje también, uno de los primeros ancianos de la Iglesia de Independencia Nacional, ha sido don José Martins. Don José Martins, español de origen, ¿verdad? Pero radicado un tiempo en Estados Unidos, finalmente llegó a Paraguay, quedó como anciano de la iglesia, un carpintero con una mano exquisita. Ha sido precisamente quien dejó como recuerdo y aporte a la iglesia la construcción, de la fabricación de los bancos, el púlpito, y ha sido un hombre muy consagrado que ha aportado grandemente para la obra. Don Gordon Eyre, un hermano de origen británico, él llega a Asunción, también anciano de la Iglesia de Independencia Nacional,
y su esposa, doña Margarita Erb, siendo extranjera, aprende el guaraní y prácticamente levanta una especie de celo santo en un hermano llamado Reinaldo de Cut La Rosa. Un hombre que se iba a convertir finalmente, por la gracia del Señor, en un referente nacional en materia de intelectualidad. Reinaldo dice, ¿cómo es posible que una extranjera hable mejor el guaraní que yo? Finalmente él se mete a estudiar a profundidad el guaraní. Ha sido el autor de la traducción de la Biblia, el Nuevo Testamento, al idioma guaraní. Partió a la presencia del Señor dejando prácticamente gran parte del Antiguo Testamento ya traducido también al guaraní, dominando las lenguas clásicas, doctor en medicina, cirujano, profesor de la Universidad Nacional y ha sido también el fundador de la Facultad Evangélica de Teología de Asunción, la cual se inició como un instituto bíblico desde la Iglesia Independencia Nacional. Fue precisamente don Reinaldo, allá por 1935, cuando la confrontación de la guerra con Bolivia, quien de este lado de la trinchera, ¿verdad?, del lado paraguayo, oficiaba de médico, él todavía estudiante en ese tiempo, y dando testimonio también entre las tropas paraguayas. Una ocasión cuando estaba atendiendo a un soldado boliviano herido, es encarado por un oficial paraguayo y le dice, déjelo morir, ¿por qué va a atender? Y le responde Reinaldo y le dice, yo estoy aquí no para que nadie muera, sino para que con la ayuda de Dios y mediante lo que conozco yo pueda dar vida o mantener la vida a estos seres humanos. Era un hombre muy de frente con el evangelio. Él, como consecuencia de un problema cardíaco, finalmente viaja a Brasil, San Paulo, y estando allá es que cuando aprende las lenguas clásicas, las originales, bajo la tutela de un rabino ya convertido al Señor también. Y cuando regresa a Asunción es que él es usado por el Señor en términos de iniciar lo que ha sido o es hasta este momento la Facultad Evangélica de Teología. Ha sido un referente a nivel del gobierno también. Si bien su cercanía con el expresidente de aquel entonces, el general Alfredo Stroessner, no ha sido mediante algún acuerdo especial o algo por el estilo, como muchos a lo mejor lo tienen, sino más bien que Alfredo Stroessner lo conoció a él ya en la guerra en el Chaco, ¿verdad? Y luego mantuvo una amistad con él, más que nada, pero lo tomó como un consejero espiritual, como una persona a causa de su testimonio, como una persona de fiar, y entonces ha nacido allí, se ha mantenido una amistad muy importante con él. Algo que me llamó mucho la atención en los inicios de la obra en Paraguay fue precisamente las palabras del hermano Ewing, quien ha sido uno de los iniciadores en Argentina. El hermano Alberto Fernández Roldán, un teólogo de inicio en nuestras asambleas, pero que finalmente fue a terminar sus estudios en la facultad, en el seminario evangélico en Buenos Aires, él rescata unas palabras de Ewing donde dice, al referirse al año de 1907, según los apuntes de Alejandro Clifford. Alejandro Clifford dice de Ewing, al referirse al año 1907, menciona esa visita, porque Ewing había venido a Asunción, y la necesidad de que se predique el evangelio en guaraní. Las palabras de Ewing, que expresan su profundo sentir, son estas. Dice Clifford, si yo fuese más joven, decía Ewing, y estuviera iniciando mi labor misionera, este sería mi campo de trabajo. Creo que el idioma guaraní ha sido algo muy atractivo para muchos, porque obviamente las sociedades bíblicas ya hacía trabajo de colportaje también por estos lugares cuando la obra con las asambleas de hermanos se inicia. Y realmente ha sido un regalo muy grande de parte del Señor el desembarco
de estos hermanos, tanto en Argentina, Bolivia, Brasil. Y lo que nos queda en estos pocos minutos quizás es reflexionar un poco por parte de cada uno lo que el Señor pudiera en el futuro, o el desafío que queda a esta generación que a lo mejor conoce poco o nada, ¿verdad?, de lo que ha sido la plantación del mensaje del Evangelio, ¿verdad?, por parte de nuestros hermanos que vinieron abriendo la picada antes que nosotros. Y siempre esto me recuerda un poco lo que el Señor le decía a sus discípulos cuando estaba en Samaria: levanten los ojos, miren los campos que están blancos para la siega, pero no se olviden de algo muy importante: van a entrar en terreno cultivado por otros. Y esto creo que nos deja un gran desafío de mantener el trabajo en buenas condiciones y no echar a perder lo que otros ya hicieron. Así es que dejo un poco el micrófono acá para que cada uno pueda aportar unas palabras de reflexión ante este panorama histórico, hermanos. Yo diría, a manera de conclusión personal, creo que cada uno de nosotros, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en Argentina, tendremos que decir lo que dice el Salmo 16. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cada uno en su lugar, yo estoy seguro, cada uno de nosotros estamos contentos de donde el Señor nos ha puesto, y tenemos que dar gracias por esto también y seguir luchando para que la obra del Señor crezca. Amén. Sí, también puedo comentar que realmente la obra del Señor de las asambleas a través de o en las asambleas es muy especial. Gente de otras denominaciones, por supuesto, se extrañan que no tengamos una central, una sede desde donde se emitan las órdenes, las instrucciones para todas las cosas. En Bolivia tenemos Misiones Cristianas Bolivia, de la cual fui encargado por varias gestiones, que aglutina, digamos, apilia a las iglesias en el país, pero de un sector de las iglesias, porque hay otras personerías también, aparte de Misiones Cristianas Bolivia, pero no como una central hegemónica, sino más como una entidad legal para representar a las asambleas ante las autoridades de gobierno. Entonces, es para subrayar el hecho de que Dios guíe a hermanos todavía en nuestra época, y misioneros, siervos de Dios que vinieron en el siglo ya anterior, ¿no es cierto?, en el siglo XIX prácticamente, con el Evangelio y también con esta manera de ver las escrituras y también la práctica, digamos, litúrgica, la práctica de la iglesia, el énfasis en la predicación del Evangelio, las misiones. También está la escatología, ¿no es cierto?, que le damos el énfasis también en la enseñanza. En fin, todas estas cosas, realmente yo estoy muy agradecido y me apropio del Salmo que citó el hermano Carlos. Realmente el Señor nos ha bendecido. Yo me considero muy bendecido al conocer al Señor en este ambiente, en esta manera de ver las cosas y de hacerlas también. Yo personalmente estoy comprometido, aunque ya son varios años en la obra del Señor, pero estoy comprometido de seguir difundiendo la enseñanza bíblica en este sentido que lo entendemos las asambleas de los hermanos. Y para mí es un privilegio y es algo muy especial que esta noche me ha tocado compartir con ustedes, apreciados hermanos, que los conocía de nombre, excepto al hermano Carlos, a quien conocí en Potosí, como también en la Argentina, pero eso es todo. Es una bendición muy especial para mí compartir con el hermano Javier también, y hermano Humberto, hermano Amado, lo conozco ahora un poquito de nada más virtualmente, ¿no es cierto? El Señor nos dará tal vez la oportunidad de encontrarnos más presencialmente. El Señor bendiga, hermanos, a todos ustedes y la labor que van realizando.
Amén. Jebes Mar. Oi? Ok. Para... Sim. Sí, puedes hablar. O panorama no Brasil da Igreja dos Irmãos e também das outras denominações é a dificuldade com a juventude, tanto com desinteresse por las coisas do Senhor. Os jovens não estão querendo muito compromisso, há muito estudo, mestrado, doutorado, e as coisas do Senhor se quedado de lado. Pero uma dificuldade é em algo principal. Há falta de liderança biblicamente qualificada. Então, personalmente, eu he investido em enseñança bíblica, tendo dado minha colaboração em escolas locais em alguns lugares do Brasil. Então, a esperança que, através da enseñança, o Senhor desperte os corações de la juventude, de las pessoas de meia idade, para que agora nós temos que seguir adelante com a grande e rica herança que temos recebido de los hermanos do passado. Mi pedido e oração é nesse sentido, que Deus levante uma geração comprometida, primeiramente com Ele, e em segundo lugar com sua obra. É isso. Sí. Yo creo que es muy importante todo lo que estábamos hablando. Lo dijo justamente Isaac Newton: si nosotros hemos llegado a ver más lejos es porque estábamos parados sobre hombros de gigantes. Y creo que la historia tiene un factor muy fundamental. Creo que Dios mismo ya le había dicho a Josué cuando él iba a cruzar el río Jordán, de que levante 12 piedras y lo ponga como símbolo para que cuando sus hijos le pregunten qué son esas piedras, le esté diciendo: es porque Dios nos ha introducido con mano poderosa en esta tierra, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos de alguna forma una historia muy rica. Tal vez no tengamos literalmente una historia de casi 2000 años así en la práctica, pero sí tenemos en la teoría, porque la idea y el deseo siempre fue volver nuevamente a las escrituras, a las prácticas del Nuevo Testamento. Y creo que es un elemento muy importante siempre en nuestras iglesias, en nuestras asambleas, estar contándole a la gente quiénes somos, de dónde venimos y una parte de nuestra identidad. Nosotros en la Iglesia del Parque, en la cual estoy trabajando, ¿verdad?, hemos trabajado justamente con eso, de cada tanto tiempo hacer una pequeña reseña histórica de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué prácticas tenemos, porque con las tecnologías, las redes sociales y el acceso libremente a estudios bíblicos y a los equipos de alabanza que le llaman ahora, y todo, empiezan a introducir prácticas que nuestros jóvenes se van de repente olvidando porque creen que eso es lo máximo, ¿verdad? Y sin embargo, cuando nosotros vamos a la historia y vamos a la palabra de Dios, esa sencillez que tiene de volver a las escrituras es lo que fortalece justamente nuestra identidad. Y nuestra identidad creo que es importante, así como en esta reunión estuvimos escuchando que así el Señor fue obrando y abriendo sus grupos a sus hijos en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, y yo creo que en otros países también. Debemos saber transmitir, y yo creo que ese es el desafío que podemos concluir. Así mismo. Agradecemos mucho con Humberto aquí la
el tiempo de Carlos, don Eliseo, Javesmar, y creo que aquí se podría estar iniciando algo interesante para el futuro, quizá algún encuentro cuando esta cuarentena y cuando el virus nos permita, pero más allá que eso, cuando el Señor abra las condiciones, ¿verdad?, de poder encontrarnos. Quizá alguna conferencia especial o algo por el estilo. Entonces, un poco para redondear ya nuestro tiempo y despedirnos simplemente de mi parte, mil gracias, hermanos, por este aporte tan especial de recordarnos la historia, principalmente poder ver lo que el Señor ha hecho, lo que sigue haciendo y el desafío que nos queda por delante. Humberto. Amén. Amén. Ok, muchísimas gracias, hermanos. Realmente nosotros con Amado estamos haciendo siempre este tipo de reuniones para compartir y tratar de enriquecer un poco a la audiencia en diversos temas, ¿verdad? Hoy justamente estábamos tocando el tema de la historia de nuestras asambleas para que muchos también puedan estar compartiendo. Así que muchísimas gracias también a Carlos, también al hermano Eliseo y a Javesmar por este tiempo de poder compartir el tiempo de ustedes. Que Dios les bendiga realmente. Igualmente. Amén. Muchas gracias. Fue un placer, hermanos. Un gran Un placer, saludo hermano. desde Brasil. Un gusto, hermano. Gracias, Gracias. Javesmar, igualmente. Todos. Igualmente. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches.